Pero profundicemos un poco más en algo sumamente importante que se descubre en el evento guadalupano, y es el hecho que el 12 de diciembre concuerda astralmente con el solsticio de invierno, que en el año de 1531 se dio precisamente el día 12 de diciembre. Debemos recordar que antes de que los españoles vinieran y vencieran en la llamada conquista, los indígenas celebraban en solsticio de invierno la gran fiesta llamada de Panquetzalistli, como nos lo informa el arqueólogo Eduardo Matos. La fiesta de Panquetzalistli, hacia el mes de diciembre, en el que el sol declina más hacia el sur, cuando se celebra esta fiesta en honor de Huitzilopochtli, coincidiendo con el solsticio de invierno. Todos los elementos presentes en el mito cobraban realidad y se representaban en el templo mayor, es decir, en el centro del universo. Se vislumbra más esta inculturación cuando se va comprendiendo que para prepararse a esta importante fiesta de Panquetzalistli, los indígenas realizaban las llamadas cuaresmas, en las que se hacían tremendas penitencias, abstinencias y ayunos, no solo de 40 días, sino llegaban a ser de 80 días, como lo informaba el franciscano Fray Jerónimo de Mendieta. Los indios también ayunaban y de manera rigurosísima, según sus devociones, especialmente los ministros del templo, para dar ejemplo. Se ayunaba hasta de 2, 3 y hasta 10 días. Tenían sus cuaresmas de 20 o 40 días. Unas de estas llegaban hasta 80 días. Eran vigilias a las fiestas. La más importante era la llamada Panquetzalistli, y algunos realizaban estas penitencias todo el año, y todo para celebrar Panquetzalistli, la llamada Pascua indígena. Para esta fiesta eran necesarios los sacrificios humanos, que se multiplicaban por miles, pues había que nutrir al sol con multitud de corazones y sangre, y sólo así podría tener la fuerza necesaria para someter en guerra cósmica a la luna y las estrellas, y de esta manera vencer las tinieblas, y así el ciclo del universo pudiera continuar, sobrevivir y al mismo tiempo dar una oportunidad vital al mismo ser humano, a tal punto que no solamente era el continuar con vida, sino que en su mente los indígenas creían que un embrión en el vientre de su madre era la síntesis de la energía dispersa en el universo entero. Así que al mantener al universo, se mantenía la fuente de la creación misma del ser humano. Por ello, era tan importante en esta fecha los sacrificios humanos, especialmente el sacrificio de los sacerdotes, como señalaba Mendieta, que exhibían en esas banderas embarradas con su sangre y que exhibían como testimonio de su cruento y sangriento sacrificio, que al lograr la victoria del sol, se levantaban estas banderas y se quemaban en señal de oblación y se encendía el llamado fuego nuevo, e incluso se bendecía a su manera, de donde posteriormente todos podrían tomar de su luz, tanto para los templos como para los hogares. Todo nos evoca de una manera sorprendente la celebración de la misma Pascua cristiana. Pero sigamos con el análisis según nos indican las fuentes históricas. Si analizamos el Códice Vaticano A o el Códice Telleriano Remensis, encontramos una descripción que sorprendió y sigue sorprendiendo en nuestros días, pues dice que en esta fecha de Panquetzalistli se celebraba la fiesta de la hogaza, o mejor del bollo, y era de este modo: hacían una hogaza de semilla de bledos que se llama soayi, y hecha la bendecían a su modo, y hacían varias piezas, las cuales metía el gran sacerdote en ciertos vasos muy negros, y tomaba una púa de maguey, que es como una aguja gruesa, y con ella sacaba con grandísima reverencia un pedazo de aquellas
y metíalo en la boca de cada uno de ellos como a modo de comunión. Y quiero creer que esta pobre gente ha tenido noticia de nuestro modo de comulgar o de la predicación evangélica, o porque el demonio envidiosísimo del honor de Dios les impuso esta superstición para que en esto fuese adorado y servido como Cristo nuestro Señor. Estas narraciones nos dejan ver la manera en que para los evangelizadores españoles todo esto tan sorprendente veían ellos dentro de todo la semilla del Verbo, que tenía que ser ampliamente purificado, pero que permitió a los indígenas aceptar la nueva fe católica después del acontecimiento guadalupano. Finalmente, Fray Toribio de Benavente Motolinía, misionero e historiador, nos sigue sorprendiendo al darnos la clave de lectura y comprensión al precisar más sobre esta fiesta de Panquetzalistli. Lo decía exactamente así: pues en ese día, como Pascua o fiesta principal, se hacían muchos sacrificios de sangre, y es de una singular importancia y en una perfecta inculturación guadalupana, pues la estampación y culmen de las apariciones de Santa María de Guadalupe se dio, como sabemos, precisamente en el 12 de diciembre, que para los indígenas era tan importante que el misionero y evangelizador del siglo XVI Motolinía le llamaba Pascua. Así que la fiesta principal o Pascua indígena ahora se comprende en lo profundo de la inculturación. Santa María de Guadalupe purifica de toda idolatría, de todo error y de toda equivocación, y toma solo lo bueno y verdadero. Toma las semillas del Verbo y las lleva a la plenitud en Jesucristo. Es como si María les dijera a los indígenas que no eran ellos, con su sangre y con su carne, quienes alimentaban o sustentaban a las falsas divinidades o a los ídolos, sino que era su Hijo, quien entregó su vida por ellos, así como por cada uno de nosotros. Era el verdaderísimo Dios y Señor, quien libremente se entregaba. Era el dueño del cielo y de la tierra, y no una simple síntesis de la energía del universo, sino el mismo creador del universo, su amor persona, quien se entregaba por amor. Con una extraordinaria y perfecta inculturación del Evangelio, entendieron que era el Señor, a quien la Virgen de Guadalupe traía en su inmaculado vientre, y que era su ardiente deseo el construir una casita sagrada, en donde lo mostraré, decía la Virgen de Guadalupe, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Precisamente Él, Jesucristo, quien entrega su cuerpo y su sangre en este único y eterno sacrificio, es decir, la Eucaristía. Es como si María les hubiese dicho a los indígenas que ella, más que nadie, entendía perfectamente los sacrificios humanos. Ella había estado de pie delante de la cruz de su Hijo. Ella sabía perfectamente lo que era ver a su propio Hijo clavado, desangrado y muerto en una cruz. María purificaba todo, llevándolo a la plenitud de su Hijo amado. Él era el fuego nuevo. Él se había levantado en esa cruz como una bandera sacrificial, con la sangre del sacrificio victorioso. Él era el nuevo sol de justicia, que sale victorioso, el nuevo sol que vencía las tinieblas. Él, que era la resurrección y la vida, el verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Él era el verdadero sol del amor. Y seguimos reflexionando, contemplando este perfecto anuncio del Evangelio por medio del gran acontecimiento guadalupano. Entendemos que gracias a Jesucristo todos somos hijos de María. Él es el centro del acontecimiento guadalupano. Precisamente desde la cruz,
Jesús nos dio a su más preciado tesoro, su propia madre, manifestación plena de su amor. Recordemos cómo dice Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo al que más quería, dijo a la madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Por lo tanto, somos sus hijos, su sangre, su color. Somos su propia imagen, su pintura. Y como dice el Papa Francisco, Jesús y nosotros tenemos la misma madre. Es más, ella misma se lo dice a Juan Diego y por medio de él a todos y a cada uno de nosotros cuando le dice: «Porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas estirpes de hombres, los que me amen». Todo esto se da en este momento culmen, sí, histórico y trascendente, pues fue el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana, con un laico, San Juan Diego, delante del consagrado Fray Juan de Zumárraga, los dos unidos en el amor de Jesucristo por medio de su madre, Santa María de Guadalupe, con una portentosa y bellísima imagen impresa entre flores en la humilde tilma de este macegual, su fiel y humilde mensajero, señal que le pertenece al obispo, y todo para que con su aprobación se realice la construcción en el llano del Tepeyac, Cerro Corazón, de esta casita sagrada, templo, iglesia católica, hogar de Dios omnipotente, con sus laicos y sus consagrados. Así es, la construcción del hogar del Dios omnipotente que se inicia desde la raíz del corazón. Impresionante mensaje con una perfecta eclesiología que es para todo tiempo y lugar.